Hola Fabio, somos el grupo 10. Yo soy María Alejandra Martínez. Yo soy Juan Felipe Pulido. Yo, María José Argueto. Yo soy Andrés Manrique. Bueno, y hoy vamos a hacer un video de análisis sobre el capítulo de El hombre y su casa. Mm, bueno, voy a tomarme el atrevimiento y voy a empezar. Pues algo que me llamó mucho la atención pues de la lectura como tal fue el hecho de que seguimos hablando del mismo tema de qué es habitar, pero se aborda de una manera como un poco complementaria y de igual forma distinta a lo que ya hemos leído. Pues eso fue más o menos como yo lo interpreté, no sé si de pronto alguien lo vio de una forma diferente. Pues yo creo que puedo empezar diciendo con lo que me gustó y este texto me gustó mucho más de los que ya habíamos pues trabajado las últimas 2 semanas. Eh, Primero o sea, lo que primero me llamó la atención es la crítica al existencialismo que hace el autor en las primeras páginas, eh, que pues desde el colegio nos pusieron a leer libros de existencialismo y a Sartre nos pusieron a leer libros de él, específicamente El extranjero, y siempre se me hizo una filosofía que no, como muy pesimista con la vida y como que no, que la vida no tiene sentido y que somos personas sin objetivos, que somos, entonces pues la crítica que hace él en las primeras páginas se me hace muy interesante y en vez de vernos como sin futuro y sin objetivo en la vida y sin metas y sin nada, él dice como, bueno, puede que esto sea cierto, pero hagamos algo para mejorarlo y como para darle sentido a nuestras vidas y él lo hace como por el camino del habitar y eso me pareció muy interesante y me gustó mucho. Pero digamos también, o sea, eso que dices como que es un poco, no sé, raro, porque igual lo primero que dice es como, bueno, empezando que dice el hombre y me fastidia que diga el hombre, debería ser como los humanos, pero bueno, no importa. Dice como el hombre no habita, sino hasta que tiene una casa. Es como, pues eso también es muy raro, ¿no? Porque pues uno igual, lo que les decía de al principio, como igual nosotros seguimos mirando el habitar desde otras perspectivas, y es decir, como uno habita por el simple hecho como de existir y no tiene que ser en tu casa, sino estando afuera, compartiendo con el exterior, lo que sea, como que igual estás habitando. Entonces eso, por ejemplo, cuando lo leí, para mí fue muy raro y controversial en mi cabeza. Ujú. A mí me parece interesante que él ya comienza a darle como esa apropiación y ese sentido de suyo a la casa, como pues digamos, él habla un poco de cuando dice el hombre y su casa, es como la casa es como parte del hombre y el hombre también es parte de esa casa. De hecho, pues me parece bastante interesante el hecho de que durante toda digamos, durante toda la lectura él habla de esta relación intrínseca que tiene el hombre y que no puede ser hombre sin su casa. Me parece bastante interesante porque refleja cómo este mundo al que él se tiene que enfrentar pero también que necesita su casa como para respaldarlo y darle un lugar seguro, porque finalmente la existencia del hombre depende de eso, como esta dualidad entre lo que él denomina como triunfar o como salir adelante y enfrentarse al mundo, versus como lo que también es lo que hablamos alguna vez, que es la seguridad, el estar desprotegido y el poder dormir y empezar un nuevo día. Entonces me parece interesante que esta relación ya se vuelva una cosa mucho más propia, porque finalmente la casa va a reflejar lo que es el hombre y pues creo que genera como este significado mucho más profundo de lo que hemos hablado de habitar, como el hombre de verdad se expresa en su medio y cómo se expresa en donde vive y cómo vive. Sí, digamos que a mí me llamó también mucho la atención eso, porque primero le da una condición que nunca hemos hablado, que es que la casa también nos protege de la sociedad. Siempre habíamos hablado de que la casa nos protegía como del medio ambiente, de los elementos y de todo eso, pero él acá dice que el hombre también se protege de la sociedad y él solo invita a su hogar, como a su familia, a sus amigos más cercanos. Entonces eso se me hace muy interesante que nunca lo habíamos discutido, pero al igual que María Alejandra también se me hace un poco conflictivo que literal dice que el hombre no es hombre, sino el hombre es monstruo y bestia, creo que dice, Mm. cuando no tiene una casa. Entonces, pues desafortunadamente vivimos en una ciudad, en un país con altos índices de indigencia, de pobreza, sí, de pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no tienen casa? En mi forma de verlos, también son personas, también son humanos, pero el autor dice que son monstruos y que son bestias por el simple hecho de no tener una casa. Es que, digamos, ahí es como algo que podemos discutir porque cuando uno dice que cuando uno entra a su casa se siente tranquilo y puede de alguna forma ser uno mismo, pues eso es una cosa. Pero otra cosa, cuando dice que una persona que no tiene casa es un monstruo o demás, es porque yo siento que
tiene que estar siempre a la defensiva porque no puede mostrarse realmente como es o como quisiera, porque no tiene un lugar de refugio en donde pueda decir como puedo ser esto en público porque tengo un lugar donde luego me puedo refugiar, donde sé que la gente no me va a hacer daño. Entonces, de pronto, a lo que se refiere pues cuando denomina a estas personas de esa manera, es decir, eso, como cuando tú estás a la intemperie sin tener ningún lugar seguro, tienes que estar siempre pensando en cómo te vas a defender porque todo te puede hacer daño, ¿no? No lo había pensado así, pero sí, muy interesante esa forma de interpretarlo. De punto. Sí, yo estoy, pues a mí también creo que esta lectura me gustó un poquito más también porque estoy más de acuerdo personalmente en el hecho de que todos los humanos, todas las personas, igual necesitamos llegar a un lugar donde podamos sentirnos seguros y estar como completamente en paz y descansar y ser nosotros mismos. Y así como él dice en una parte, pues del capítulo, él dice que la casa se convierte en una extensión del cuerpo. Entonces es ya donde literalmente uno puede ser uno mismo y ser quien uno es sin tener que pretender nada ni actuar de una forma que pues en este caso también se relaciona con eso de estar protegiéndose del resto del mundo. Entonces todos igual necesitamos llegar a este lugar donde podemos estar completamente en paz. Entonces me gustó mucho, mucho esta lectura. Esa reflexión es chévere porque cuando hablamos de lo de la moda en clase, como que finalmente uno ve realmente que el habitar como que pretende ser eso, ¿no? Como yo me expreso ante el mundo y cómo me visto, cómo tengo ese primer refugio, esa primera protección. Ahora que le dices como que de verdad es la casa finalmente la que permite también como expresar esas ideas hacia, pues, hacia la sociedad como tal y también como enfrentarme como a a esa intemperie, ese mundo exterior que pues normalmente nos está amenazando, que también creo que es algo bastante pues interesante como el refugio comienza a cambiar de escala y a volverse una cosa más también de protección y de expresión, ¿no? Cool. Sí, de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo más? Nos cerramos. Yo creo que Mm, podemos cerrar. Listo, ¿no? Bueno, gracias, Fabio. chao, Gracias. Pablo.